tenemos evaluaciones, que en realidad son trabajos que ustedes tienen que realizar durante la semana. Por lo general yo pongo el trabajo, lo habilito miércoles a miércoles. El límite para enviarlo es a las 11:59, como en todos, me imagino, las tareas. Y durante esa semana, pues, revisaré uno de esos trabajos. Es un poco complicado revisar todos porque como están relacionados con la metodología, por lo general reviso propuestas de tema, planteamientos de problemas, hipótesis. En ese sentido, reviso la estructura, no le doy mucho énfasis, por llamarlo así, más bien me preocupo más de la forma, la profundidad de sus trabajos y los objetivos y las hipótesis como están planteadas, deben discutirlo necesariamente con sus tutores, ¿ya? Entonces, empezaríamos ya este curso con esta indicación bastante general, pero que me permite a mí dar una visión de lo que se pretende en este programa de maestría con el curso de metodología de investigación. Entonces, ah, este, llevar este curso me ha ayudado mucho a trabajar con grupos de investigación, me ha llevado a concluir de manera exitosa trabajos y guiar trabajos. Y bueno, he venido impartiendo esta asignatura por varios periodos en la universidad y me he desarrollado también como profesor de esta asignatura en otras universidades. Lo que quiero decir con esto es que es algo muy útil para que nosotros podamos justificar nuestros proyectos, justificar nuestros trabajos e incluso pulir nuestros artículos, ya sea el caso de una publicación, ¿ya? Varias veces durante el curso de metodología me han preguntado si nuestra maestría es eh, profesionalizante, por llamarlo así. ¿Por qué le damos un énfasis a la investigación? Entonces, la respuesta es ¿por qué no? En realidad, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener que hacer un trabajo de investigación, más que todo ustedes que van a trabajar con datos. Entonces, algo es muy necesario. El perfil de la maestría, al nosotros utilizar herramientas de tratamiento de datos, entonces es muy pegada al método científico. Entonces, gran parte del curso lo llevaremos de ese lado, ¿no? Bien pegado al método científico. Hay otros métodos que están pegados más de las ciencias sociales, que los mencionaremos, pero que en la literatura que está colgada en la plataforma, pues la podrán desarrollar a mayor profundidad, ¿verdad? Entonces, bienvenidos al presente curso. Lo que primero haremos es ahora revisar los contenidos que tenemos planificado desarrollar con ustedes. Por favor, me confirman si pueden ver mi escritorio. Sí, sí se ve, pues. Gracias. Entonces, miren, esta es la plataforma, la del módulo. Algo que quiero decirles es muy importante. eh, no sé si tal vez suene como una crítica, pero como les decía, he venido trabajando muchas veces, varias cortes dentro de la maestría y se han creado varios grupos, así que ya tengo una confusión. Entonces, para hacerlo de manera oficial, vamos a interactuar por la plataforma o por la mensajería, ¿de acuerdo? Entonces, los mensajes me van a llegar acá. Sí, es muy complicado para mí que me mantenga al tanto del WhatsApp. Entonces, más que todo, igual si no los tengo registrados, ¿no? Por el grupo puedo interactuar, pero ven que en el grupo no solo de nuestra asignatura van a poner información, así que para mí es bien complicado. Entonces, si queremos un canal, lo hacemos por la plataforma o por el correo, y ya una vez que quedamos de acuerdo, pues ya podemos hacer una cita, una llamada, ya nos manejamos de esa manera, ¿ya? Pero dejemos como el canal oficial la plataforma y el correo. Y para el envío de tareas, para el envío de las tareas, dejamos como oficial la plataforma. ¿Por qué no al correo? O sea, me pueden enviar al correo, pero no queda una evidencia de que ustedes me enviaron la tarea. Entonces, yo lo que hago es bajar el reporte de la plataforma,
y con eso paso las notas. Y si no tengo su tarea colgada, pues no voy a poder tener una evidencia de ese trabajo realizado. Entonces, cualquier trabajo lo envían por la plataforma. Como les digo, si envían al correo, pues va a estar en el correo, no voy a poder calificar. Y sería el único lugar donde recibiríamos los trabajos. De igual manera, quiero indicarles también, bueno, aquí está el general, ya volvemos acá porque tengo que mostrar los contenidos. En el módulo siempre pongo aquí el link, ya, entonces miren, aquí está el link de la sesión, el que les pasé hoy por WhatsApp. Es la primera clase, entonces más bien pedí a Miguel que me indique cuál es el grupo y pasé el link, ya. Pero por lo general lo cuelgo aquí en los módulos, ¿no? Entonces ahora como está el módulo habilitado, el módulo uno habilitado, aquí pongo el link. Y ya que terminemos la clase, se convierte el video, se carga en el YouTube, pues luego pondré en vez de este link, pondré el link del YouTube para que puedan revisar la grabación, ¿ya? Entonces, a ese acuerdo que lleguemos. Ya, con respecto a los contenidos, tengo aquí eso, contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están todos los contenidos de las 8 semanas que trabajaremos con ustedes durante una hora. Y mucho más bien gran parte del plan, de la estructura del plan de su trabajo de titulación, está relacionado con estos puntos. Nosotros vamos a hablar de cómo escribirlos, cómo llenarlos. Obviamente, ustedes ya utilizarán estos conceptos y varios perceptos para formular sus trabajos de titulación, ¿ya? Lo importante aquí son las actividades. Entonces, ustedes van a ver aquí la evaluación, lo que nosotros vamos a evaluar. Y en la plataforma lo que van a ver, y en la plataforma lo que van a ver cada semana es eso, ¿no? Por ejemplo, entramos aquí y nos dice la idea de la investigación. Entonces aquí nos dice que vamos a realizar, que es lo mismo que estaba hace un momento. Lo único que se añade aquí es la rúbrica, ¿no? Entonces, por lo general, el uso de la herramienta, es decir, que utilicen Adobe Spark, es una recomendación, tiene un valor, luego el desarrollo de la tarea y ciertos puntos que se van a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, mantengamos las sugerencias que nos dice la rúbrica para lograr el máximo de la nota que podamos obtener. A lo largo del curso, llamado así, del módulo este de investigación, de metodología de la investigación, se presentarán varias herramientas. Ya. Hay algunas que van a pedir un licenciamiento, ¿de acuerdo? Para descargar la tarea. No hace falta que adquieran la licencia, puede ser que si no les deja hacer un PDF, si no les deja compartir un link, entonces se descarga un PDF y si no les dejan hacer un PDF, pues hacen simplemente un screenshot, lo ponen en un documento y me lo envían como un PDF, ¿de acuerdo? Ya. Eso sería todas semanas a semanas iremos habilitando la tarea con la rúbrica y las fechas de entrega, ¿ya? Eso con respecto al desarrollo de los módulos, pueden revisar los contenidos que vamos a irlos desarrollando semana a semana. Y para eso, pues lo que vamos a tener es tan solo una hora de trabajo, ¿ya? En ese sentido, mm, quisiera que clase a clase, pues más bien traigan algunas preguntas o traigan información para que se pueda desarrollar en el módulo de tener alguna consulta. Si no, pues yo continuaré normalmente con el curso, ¿no? Ya. Para el módulo uno aquí les he cargado información relacionada con lo que tenemos que trabajar la hora de hoy. ah, y lo van a tener que revisar durante la semana también para hacer la tarea. Pero también preferiría yo que ustedes para la semana siguiente también ya avancen con el material del módulo 2. La clase de hoy nos compete revisar el método científico. También vamos a hablar de qué es la ciencia. Va a ser bastante teórica la clase de hoy y voy a tratar de interactuar con ustedes para que no suene una clase de un solo sentido, ¿de acuerdo? Lo que quiero es estandarizar ciertas cositas, ciertos términos, para que a lo largo de las sesiones, pues, estemos claros todos, ¿no?
es muy necesario, son cosas que ya las conocemos, que las hemos visto durante la universidad, en alguna otra maestría que ya hemos cursado, pero el día de hoy va a ser bastante, llamémoslo así, filosófica, bastante contenido teórico, pero vamos a tratar de dar una estandarización a esos conocimientos que tenemos ya. Entonces, sin más, no sé si tienen alguna pregunta, pasaría ya la presentación. Ya, entonces miren, vamos a hablar de ciencia, de la investigación, vamos a hablar de métodos, del objetivo de la investigación, ¿de acuerdo? Pero para eso necesito primero que ustedes me ayuden indicándome algo. ¿Qué es para ustedes ciencia? Entonces voy a empezar con Catherine Rivas, por favor. Catherine, ¿me podría decir qué es para usted ciencia? Buenas noches. Ciencia, pues es una palabra que abarca como investigación. Ciencia va relacionada más con la investigación Ciencia, para saber el algo para saber el porqué de las cosas. Pues como que toda materia debe tener, toda materia es una ciencia en sí. Eso. ya, ¿por qué de las cosas? O sea, lo que hacemos en la ciencia es investigar para explicar algo, ¿no? Algún fenómeno. Sí, porque... Muchas gracias, Catherine. Ya, voy a seguir con Alejandro Naranjo. Alejandro, ¿me podría decir qué es para usted ciencia? Ciencia es conocimiento que se adquiere en el tiempo, con la Conocimiento. práctica y experiencia. Ya, conocimiento. Es una palabra muy importante, ¿no? Conocimiento, adquirido. Bueno, sí, adquirido. Ya, probemos uno más. Ya, veamos con Alexander Quiñones, por favor. ¿Qué es para usted ciencia? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Me Buenas tardes. confirma que puedes escucharme. ¿Puede ser? Sí, puedes escucharme. Sí, sí. Yo diría que ciencia es, no sé, un campo de investigación, quizás la forma, el método de hacer investigación. Ya, método. Digamos que puede estar un método aquí también, ¿no? Un método de hacer, de investigar. Ya, gracias. Entonces, bueno, nos decían que es el proceso en sí, ¿no? De investigar, de buscar el porqué de las cosas, es un conocimiento adquirido y también está relacionado con un método, una forma, un método de investigar. Y ya, bueno, luego vamos a hablar una diferencia entre método y metodología, pero ya formalmente, este autor lo que nos dice, ¿no? Ustedes lo van a ver esto también en la bibliografía de esta semana que constituye cualquier pedazo de conocimiento, sí, ¿no es cierto? El que si es un pedazo de conocimiento que resulte compatible con los tres principios fundamentales del método científico. Entonces, miren, sí está relacionado con método. Ya, estos tres fundamentos, estos tres, perdón, principios fundamentales que debe cumplir cualquier pedazo de conocimiento para que se constituya como ciencia es la objetividad. Entonces, vamos a preguntar a Andrea Medina, ¿qué es para usted la objetividad? La objetividad para mí sería estar enfocado en en un solo aspecto o en un solo conocimiento. Enfocado, no, no es enfocado. ¿Algo más, tal vez, Andrea? Ya, vamos con, Catherine ya nos ayudó, Dayana Colcha, por favor. ¿Qué es para usted la objetividad? ¿Qué es para usted ser objetivo? Buenas noches.
Ser objetivo. Ujú. Bueno, probablemente sí también conlleve la experiencia eh, Sí, para llegar a un punto o, no sé, el análisis que utilizo para entender o expresar algo que deseo representar, tal vez. ya. Pongámosle, capturemos de aquí análisis, ¿ya? La palabrita análisis me lleva bastante bien. Gracias, Dayana. Vamos con Eduardo Moina. Sí, profe. Bueno, Objetividad. Bueno, como decía la compañera, es ser imparcial. muy parcial. eh, ajá, entonces, em, libre de sesgos. Ujú. Bien. Sí, ¿no? Ya. Entonces, sí, vamos a ver. Nos decía su compañero primero que debe tener, cuando soy objetivo, es que estoy libre de sesgos, primero, no soy imparcial. Debo hacer un análisis imparcial y bastante enfocado en lo que estoy haciendo. Ya. Eh, resulta que por tiempo de investigación, por tiempo que me dan para el trabajo de titulación, por recursos tal vez que me faltaron, porque tal vez no dimensioné bien el problema, porque no estimé bien los gastos. Entonces resulta que pierdo la objetividad y en ciencia lo que se hace o lo que comúnmente hacen cuando las personas pierden la objetividad es forzar los resultados. Entonces, porque ya se me acaba el financiamiento, entonces no voy a trabajar con 100 personas que dije que iba a trabajar, voy a trabajar con los 90 que están aquí más cerquita. ¿De acuerdo? Es cuando ya pierdo la objetividad. Sí, perdemos, y muchas veces pasa por esto, ¿no? Porque se nos terminan los recursos, como el tiempo, ¿no? Porque no dimensionamos bien el problema, porque nos aparecieron otras variables que no estuvieron consideradas. Entonces, la objetividad es algo muy importante que se debe manejar o que debe cumplir este pedazo de conocimiento, ¿no? Entonces lo vamos a ver cómo ver las cosas desde afuera, ¿de acuerdo? Ser imparcial, no distorsionar las observaciones, es decir, simplemente apuntar, anotar, escribir lo que se está observando, así no nos guste, ¿de acuerdo? Eso es ser objetivo. Muchas veces, como les digo, y cuando somos principiantes en temas de investigación, se nos acaban los recursos y suele pasar que perdemos la objetividad, ¿ya? Y es un factor eh, netamente humano y la ciencia debe ser lo más posible objetiva, pero otra vez más, ¿no? Debido a factores humanos, este 100% no siempre se logra, pero hay que cuidar de eso, ¿ya? El siguiente principio fundamental que se debe eh, cuidar es que el pedazo de conocimiento debe responder a la inteligibilidad, es decir, que debe ser inteligible, ¿de acuerdo? Entonces vamos a preguntarle a Henry sin apellido, perdón, pero es que no lo había escrito en Zoom, que nos diga, ¿qué es para usted, Henry, que un pedazo de conocimiento sea inteligible? Ya. Profe, ¿sí me escucha? Le escucho muy bien. Sí, referente a inteligibilidad, sería que este conocimiento que lo adquiere, de pronto Ujú. se lo pueda aplicar o se lo pueda eh, aplicar en diferentes áreas. Ya, lo voy a poner aplicable, póngame así, ¿no? Ok. Gracias, Henry. Más abajo está su tocayo Henry Caraguay. Henry, ¿qué es para usted que una porción de conocimiento sea inteligible? Inteligible, como es como la particularidad de que no se puede tocar, no va en ese sentido. No, no. Tiene más que ver con el entendimiento, ¿no? Vamos, entendimiento. Ya, permitir. Ah, ok.
Ya. Vamos a preguntarle a Jaime. Jaime Govea. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, la inteligibilidad la definiría como que ese pedazo de conocimiento debe ser fácil de entender para la persona, de que se pueda transmitir ese conocimiento hacia otros. Ya, justamente eso, ¿ya? Entonces, decimos que un pedazo de conocimiento es inteligible, es decir, que es fácil de entender o de parte del que quiere explicarlo, fácil de explicar. Por lo tanto, y como consecuencia directa, se puede aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando algo es fácil de explicar, fácil de entender, cuando es muy simple de reducirlo a su máxima esencia, entonces, decimos que ese conocimiento es inteligible, ¿no? Entonces, las cosas deben ser bastante simples. Mientras más simple eh, es el pedazo de conocimiento, pues más fácil de entender será. Obviamente, eso va a permitir otra propiedad del método científico que busca la discusión, ¿no? La discusión de estas porciones de conocimiento, ¿ya? Entonces, tratemos de hacerlo muy fácil. Recuerden que los conceptos difíciles de explicar, eh, por lo general, no siempre llegan a ser verdaderos. Mientras más fácil, más sencillo, pues va a responder a esta propiedad inteligible y va a ser considerado como conocimiento. Va a ser un conocimiento verdadero, un conocimiento que nos permita decir que constituye ciencia, ¿ya? Vamos con el último, la dialéctica, y pues le vamos a preguntar a Johnny Oña. No, Johnny, soy Jenny. perdón, Jenny. Jenny. Perdón, ¿qué palabra? Dialéctica. Bueno, yo diría que dialéctica hace referencia al modo del razonamiento o tal vez un enfoque filosófico que implique el uso de llegar a algo, de sacar una conclusión de algo para tal vez comprender o tener ideas más claras. Ya. Tal vez llegar a alguien más bien, ¿no? Más que llegar a alguien. Ya. Gracias, Jenny. Seguimos con Jonathan. Fernando Navicella. Por favor, Jonathan. La dialéctica, quizás en la parte de encontrar este conocimiento, pero un conocimiento fundamentado, verdadero, con esta contraposición de un debate o del cuestionamiento de lo que se habla de la ciencia, que normalmente cuando se resuelve una pregunta surge otra. Entonces, quizás de ello va la dialéctica. Sí, sí, ¿no? Para eso debe ser bastante simple, ¿no? Tiene que ver la forma de llegar a alguien para poder discutir justamente ese conocimiento. Gracias, John. Ya, entonces, miren, de manera general, lo que tendríamos que decir entonces que esta porción de conocimiento, este pedazo de conocimiento, no tiene sesgos, es comprensible y es discutible, ¿no? Sí, haciendo una manera de resumen. Nos diríamos que este pedazo de conocimiento cumple con la objetividad porque no tiene sesgos, es inteligible, es comprensible y cumple con la dialéctica porque podemos discutir. Entonces, debemos cuidar que esta porción de conocimiento cumpla con estos, por lo cual se puede constituir en ciencia. ¿Ok? Ya. Entonces aquí nos quedaría la manera de resumen. Este cuadrito en conjunto nos permite demostrar que la porción de conocimiento es verdadero o falso, por lo que podremos decir que constituye ciencia. Algo que sea falso no es desechado, ¿no? No es desechado. Nos queda la experimentación, nos queda la observación, nos queda la metodología utilizada, por lo tanto también constituye ciencia, ¿ya? Ahora, en dentro de lo que se considera una definición de ciencia, eh,
se dice que la ciencia tiene unas características. Primero, que es acumulativa, ¿no? Es decir, apoyarse en alguien para lograr nuevos hallazgos. Si, por ejemplo, estudio a Galileo, Newton estudió a Galileo para generar nuevos hallazgos, Einstein y Newton, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces, podemos decir que la ciencia es acumulativa, pero hay unos, llamémoslo así, filósofos modernos, corrientes modernas, que nos indican que se puede tener ideas nuevas, no necesariamente basadas en ideas de los demás, sino que pues, producto de una observación propia, muchas veces de la suerte, pues logramos formar nuevas porciones de conocimiento, ¿ya? Entonces, para hablar de ciencia, lo que debemos considerar es primero que debe cumplir con estas tres propiedades, que puede ser tanto como basarme en publicaciones anteriores, en conocimiento antiguo, o puede ser que la haga durante hallazgos propios de nuestro ingenio, ¿no? Propios de nuestro ingenio. ¿No? Ok, entonces miren, Montoya dice que fue esbozada, bueno, aquí tenemos unas definiciones, que fue esbozada, la ciencia fue esbozada por Galileo, completada por Newton, ¿de acuerdo? Y ambos recién iniciaron con la investigación objetiva y experimental. Como les decía, aquí habíamos utilizado la palabrita, bueno, no la palabrita, sino esto, ¿no? El método científico, tres principios fundamentales del método científico. Y una parte muy importante del método científico es la experimentación. Es algo que debemos realizar. Si decantamos por un trabajo de titulación que esté relacionado con el método científico, pues debemos realizar experimentación. Ya. Ahora, entonces, miren, dentro de las actividades, dentro del material también van a encontrar que la ciencia es la actividad investigativa dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, como nos decía su compañera en la primera definición, decía, ¿qué es ciencia? Entonces nos decía investigar para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Ciencia es investigar para adquirir nuevos conocimientos. También miren, me gusta mucho, la ciencia no es otra cosa que el resultado de la investigación científica realizada de acuerdo a los principios que establece el método científico. Y aquí pues vamos a hablar un poquito de método y metodología. En nuestro curso vamos a entender como método a un acuerdo y metodología los pasos que debemos realizar para llegar a algo, ¿ya? Entonces, simplemente pues, así que método es un acuerdo y metodología pues los pasos que vamos a utilizar para llegar a algo. Ya, dentro de nuestro perfil como especialistas en el análisis de data, como especialistas en el uso de herramientas para entender datos, para trabajar con datos, ¿ok? Lo que hacemos es uso de estas cosas. Entonces, siempre hablamos de técnicas y tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, yo quisiera preguntar, déjame ver en dónde nos quedamos. Jorge Tatayo, quería preguntarle a usted, Sí, ¿qué es profe. técnica? Perdón. Técnica para usted. ¿Qué es técnica para usted? Técnica, de pronto la forma de cómo realizar una acción. Ya, pongámosle aquí forma, aquí he ido poniendo algunos. Vamos a poner qué forma de realizar algo, un proceso, pongamos, no una acción, ¿ya? Forma de realizar. Ya, gracias. Vamos con José Luis Vázquez. ¿Qué es para usted técnica? Buenas noches, profe. Bueno, técnica, hablamos sobre un conjunto de habilidades, tal vez métodos que se vayan realizando en base al conocimiento que se ha adquirido. Ya, uso de conocimiento, habilidades. Sí, puede ser también eso, ¿no? Pero quedémonos con habilidades, como estaba aquí. Gracias. De acuerdo. Ya, vamos un poquito más allá. Vamos con
Juan Peralvo. En cambio, quiero preguntarle al otro, ¿qué es tecnología? Para mí, tecnología es el uso práctico de la ciencia para crear herramientas y que faciliten como las actividades de las personas. Conocimiento para crear herramientas que faciliten ya. Sí, podemos mantener eso, ¿no? Conjunto de herramientas o conocimiento para crear herramientas, ya. Laura Revilla. Buenas noches. Tecnología igual. Sí, tecnología, por favor. Bueno, para mí tal vez tecnología, como decía el compañero, es aplicar la ciencia, como la ciencia aplicada, Tecnología. es innovar, como Ujú. bien también está en la presentación, utilizar maquinaria, utilizar herramientas que resuelvan tal vez la vida de las personas. Eh, Ayuden, ¿no? ¿Qué será? No resuelvan, tal vez. Que ayude, ok, Mejor puede ser, que ¿no? mejore Es que mejor. la calidad de Siempre pasa. vida. Claro, ya. Sí. Ya, entonces, muy bien. Luis ya nos ayudó, Luis Antonio Villasís. Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis, ya, mi pregunta es la siguiente. Ya nos han dicho los compañeros, ¿cierto? Que es técnica, es Claro. de habilidades, métodos, procesos, tecnología, herramientas, ¿cierto? Conjunto de herramientas. Ya, ok. En las dos imágenes, ¿dónde puedo decir que hay tecnología y dónde puedo decir que hay técnica? A ver, en la primera imagen es técnica, ya que en este caso se basa en la habilidad y conocimientos y prácticas para replicar algo. Y la otra es tecnología, ya que en base a esas técnicas aplicadas fueron lo que es en este caso una máquina que pueda realizar una imagen. Ya, entonces decimos que aquí hablamos de técnica, acá hablamos de tecnología. Claro. Ya, de acuerdo. Ahora, vamos con María Belén Toledo. María Belén, ¿es posible que aquí Sí. es posible que en esta situación yo estoy utilizando tecnología? En la primera imagen, ¿no es cierto? Sí, en la primera imagen. Podría ser, porque bueno, según he revisado la tecnología, también sería la aplicación del conjunto de técnicas. Entonces, a lo mejor la persona debió haberse preparado, ¿no es cierto? Tal vez está viéndole un poco más ya del aspecto de tecnología, por ejemplo, informática. Está viendo, por ejemplo, la imagen en alguna parte o también, por ejemplo, es el conjunto de técnicas que aprendió y ahora las está plasmando en la imagen con diferentes eh, técnicas de dibujo o de pintura a lo mejor. Ya, ahora, si yo digo que esos son años, ¿cambiaría en algo nuestro concepto de tecnología? Si, por ejemplo, pongo acá, que digamos que este es en 1450 y que este es en el 2020, por ejemplo, ¿ya? Y Ok. la misma pregunta, seguimos aquí. ¿Aquí hay alguna tecnología? Sigue habiendo tecnología porque, digamos, fue avanzando la ciencia y ahora está, por ejemplo, de lo que antes, por ejemplo, tal vez estaba ahí pintando con, tal vez, extractos de frutas, por ejemplo, o de bayas para obtener los colores. Ahora está pintando, por ejemplo, en un lienzo con ya pinturas un poco más refinadas que fueron obteniendo. Sí, Está entonces, aplicando un conjunto de conocimientos que obtuvo en el transcurso de su vida. ya. Muchas veces también, miren, la técnica es cómo uso la tecnología, ¿no es cierto? La tecnología de ese entonces. Sí, aquí sería, por ejemplo, la brocha, el pincel y la acuarela. Entonces, esa sería la tecnología que teníamos en ese entonces y mi técnica, cómo la uso para realizar esa imagen, ¿no? Entonces, sí, es decir, tienen sus propias definiciones que las hemos puesto aquí, las hemos discutido, pero no quiero que quede el final de esta diapositiva como algo separado, ¿no? El caso de la chica, sí, es la tecnología de ese entonces, como nos decía su compañera, ya tenemos pinturas más refinadas, tal vez pinceles con otras
de otros materiales que permiten esparcir mejor la pintura sobre el lienzo, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser la tecnología de ese entonces. ¿Cómo esta va a ser la tecnología nuestra? Entonces, para capturar esta imagen, pues necesitamos que el fotógrafo tenga una habilidad de manejar la cámara, la tecnología, el conocimiento para poder realizar esta impresión, etcétera, etcétera. Bueno, ya con la inteligencia artificial esto también ya va cambiando, entonces ya nos va apareciendo una nueva tecnología, pero también hablamos de técnica, es decir, las técnicas van de la mano con, perdón, la tecnología con la técnica y así, ¿no? Luego yo me incorporo a una técnica del uso de esa tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, es algo que encontramos mucho cuando utilizamos el método científico, estos términos que están aquí. Aquí está muy claro lo que nos decían sus compañeros, pero no quiero dejarlos como algo que está separado, ¿no? Ya, por eso estaba esta imagen aquí. Ok, entonces miren, igual en el material que está subido, van a revisar esto, técnicas, procedimiento práctico, conocimiento, habilidades, tecnología, eh, pues lo vamos a dejar como herramientas y el uso del método científico para crear algo, ¿no? Para crear algo. Ya. La tecnología aquí también, miren, es el resultado de relacionar la técnica con la ciencia y la estructura económica y la sociocultural a fin de solucionar problemas concretos, concretos obviamente de la sociedad. ¿De acuerdo? Alguien nos decía, ¿no? Nos permite resolver los problemas de la sociedad. Bueno, no vamos a llevarlo muy arriba, pero sí nos mejora permite mejorar la calidad de vida. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, entonces, una vez que sabemos qué es la ciencia, que responde a tres propiedades fundamentales, que está implicado también la técnica y la tecnología, ¿de acuerdo? Que debemos realizar la experimentación. Vamos a hablar de este punto, que está muy relacionado justamente con el perfil de nuestra maestría. Se llama el método científico. Entonces, Pablo Caiza, por favor. ¿Qué es para usted el método científico? Buenas, profe. Creo que es el conjunto de técnicas para abordar la ciencia, ¿no? O sea, tratar de reducir o inducir conceptos para lograr un resultado, un nuevo conocimiento, pero a través del uso de técnicas científicas. Ya, técnicas. Entonces, vamos a hablar que son eh, un proceso, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, cuando habíamos nosotros hablado de técnica, habíamos puesto un proceso, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto está, nos decía su compañera, ¿no? Está relacionado con la técnica. Sí, la técnica, pues habíamos hablado de su proceso. Ya. Vamos a mostrar lo que se entiende en el diccionario de Oxford como el método científico y luego vamos a continuar con las discusiones, ¿ya? Entonces, método científico. Un método o procedimiento que ha caracterizado la ciencia natural desde el siglo XVII. ¿Ok? ¿Qué consiste? Miren, ¿qué es el método? Consiste en la observación sistemática. Ojo, entonces aquí quiero hacer una pregunta antes de continuar con la definición, ¿ya? Entonces vamos a preguntarle a Paul Benalcázar. ¿Qué significa sistémico y qué significa sistemático? Que algo sea sistémico y el otro sea sistemático. Buenas noches. Con todo sistémico puede ser como algo, o sea, algo preciso tal vez, y sistemático tal vez como hacer algo como tal vez, en este caso, probar alguna solución. Eh, vamos a quedarnos con la primera. Era sistemático, ¿qué era? Como llegar a una solución. Llegar a una O sea, solución. ser preciso en una solución. ¿Ya? Y sistémico.
Sistémico como ser, Perdón, sistemático. Sistemático, ser a ver, preciso. Ajá. a ver, sistemático ser preciso. O sea, encontrar alguna solución de manera precisa, tal vez. ¿Ya? Y sistemático. Sistémico. Sistémico como buscar o probar soluciones, tal vez. Probar. Vamos a ver. Probar. Quizás. Probar soluciones. Ya. Vamos a ver qué nos dice. Gracias. Vamos a ver qué nos dice Renato Urbina. ¿Escucha? Sí, ahora sí le escucho bien. Buenas noches. Sí, el sistemático me parece que es algo que sigue un sistema o que pertenece a algo, ¿no? Que cumple una serie de procesos. Y sistémico tal vez es algo, una parte que afecta a la totalidad del sistema. Ya, entonces este relacionado con un proceso y este tiene que ver con el sistema. Ujú. ¿Así? Me parece sí que el sistémico es parte del sistemático. Ya. Entonces, observación sistemática quiere decir que responde a una secuencia de pasos, ¿no? Es decir, tiene que ver con un proceso sistemático, ¿no? La observación sistémica. Y sistemática, perdón. Y sistémico tiene que ver con el sistema, ¿de acuerdo? Es una observación de dividirlo así en varios subsistemas para ir analizando el interior, ¿no? Por lo general, muy utilizado en medicina, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que decimos es que, miren, que el método científico consiste en es un procedimiento, perdón, que consiste en la observación sistemática, es decir, responde a una secuencia, o unos pasos. Ya, consiste en la medición, la experimentación. Miren, esto siempre tenemos que resaltar, ¿no? Esto es, si estoy haciendo una experimentación, estoy en el método científico. La formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Entonces, siempre que vamos a trabajar con el método científico, vamos a toparnos dos cositas muy importantes, ¿de acuerdo? Bueno, todo lo que está aquí es muy importante, pero siempre el método científico se va a caracterizar por dos de estas. Uno, vamos a encontrar experimentación, tenemos que hacer experimentos. Y dos, tenemos que demostrar una hipótesis, que es verdadera o falsa, ¿no? Siempre va a haber eso. Entonces, el método científico es un método, un procedimiento que ha caracterizado la ciencia natural desde el siglo XVII. Antes de eso, pues todo lo que aparecía en la naturaleza era ciencia, pues no había ninguna estandarización. Sí, fue a partir del método, perdón, del siglo XVII, en que se estableció que debe haber una observación sistemática, debe haber medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de hipótesis, ¿ya? Y pues eso lo encontramos en este diccionario. Ahora, el método científico debe cumplir también, o cumple, con dos propiedades también importantes. Una es la refutabilidad y la otra la reproducibilidad. ¿De acuerdo? Refutabilidad y reproducibilidad. La primera tiene que ver con la dialéctica, ¿ya? Entonces, a Víctor le vamos a preguntar, ¿qué es para usted esta propiedad, refutabilidad? Buenas noches con todos. Bueno, la refutabilidad entendería, con relación a la dialéctica que dijo, quiere decir que tiende o permite a discusión, que puede ponerse en tela de discusión. Así es. Sí, entonces nos permite esto, ¿no? Cuando yo llevo algo, realizo con el método científico, pues lo que voy a cumplir es que la refutabilidad, ¿no? Que me permita llevar algo a la discusión. Muchas gracias. Ya. Y la reproducibilidad. La reproducibilidad entendería como que algo que se puede
generar, o sea, el resultado que Ya, pueda ser visible. ya. Pues reproducibilidad es algo que se pueda volver a hacer, ¿de acuerdo? Algo que se pueda volver a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? O lo que nos pasa a nosotros cuando empezamos a realizar investigación, o cuando somos juniors en las investigaciones, es que por ahí me salió algo que se ajuste, perdí ya la objetividad, me salió un resultado que yo pensaba, no, y pues lo registro, pero no me vuelve a salir otra vez, ¿de acuerdo? Porque no lo puedo volver a reproducir. Entonces, por más que lo intente, por más que trate de volver a repetir el experimento, no se logra, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto, no? Para que si otra persona, si otros investigadores van a utilizar el resultado de mi investigación, puedan probar en sus laboratorios, en sus modelos, en sus computadores, puedan probar mi experimento y puedan encontrar cosas que tal vez yo no las vi, ¿no? Tal vez porque tienen computadores más potentes, tal vez porque tienen equipos de mejor calidad, tal vez porque tienen una mejor tecnología, o tal vez, claro, cuando yo estaba realizando el experimento, determinado equipo no existía, no había acceso tal vez a supercomputadores, etcétera, etcétera. Ahora lo hay, entonces pues lo pueden reproducir y tal vez mejorar los resultados con los resultados que yo obtuve en algún momento que fueron publicados, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, el método científico debe cumplir con esto, que los resultados obtenidos deben ser refutados y además, para ser refutados, necesariamente, pues, debo poderlo reproducir. Sí, es algo que al momento de enviar nuestros artículos a los cuartiles más altos, pues debe permitir, ¿no? Siempre los revisores critican nuestros resultados y pues tienen claro en la metodología que nuestro experimento se puede volver a repetir. Lo mismo va a pasar con nuestro trabajo de titulación al momento que les caigan nuestros lectores. Ya, entonces, sigamos avanzando. Eh, Tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada, ¿no? Es decir, para poder dar una calidad, para poder decir que es falso o verdadera, pues debe permitir la discusión. El método científico, si ustedes abren o se meten en Google o le preguntan al chat GPT cuáles son los pasos del método científico, pues ahí nos van a ver. Empezamos, primero generamos una idea. Este va a ser el punto importante de la sesión de hoy, ¿ya? Entonces generamos una idea. ¿Qué quiero hacer? ¿De acuerdo? Ya planteo esa idea. Lo que hago es un experimento que me permite obtener datos, ¿no? Datos, los analizo y miro, ¿no? Si es de verdad que esos datos dan soporte o hacen que mi idea sea verdadera. Si no, pues vuelvo a corregir mi idea, vuelvo a realizar un experimento y me vuelvo a preguntar lo mismo. Sí, sí, pues ya podría plantearme incluso una teoría y si esta teoría me ayuda a entender de mejor manera el universo, ya estamos hablando de un descubrimiento y así, ¿no? Pero en nuestro trabajo, pues de titulación, nos quedaríamos aquí todavía, ¿no? Aquí. Entonces decimos sí, pues valido mi idea, o no, pues hay que corregirla, ¿de acuerdo? Ya. En este punto, vamos a decir que nuestra idea va a estar relacionada con nuestra pregunta de investigación. Y mucha literatura, nuestra pregunta de investigación lo van a relacionar mucho con nuestra hipótesis de la investigación, ¿no? Entonces, van a encontrar en algunas partes que la idea de investigación lo van a encontrar como question research, ¿sí? Y también lo van a plantear como nuestro tema de investigación al question research. En español, esto es claro, ¿no? Es un tema de investigación, no es nuestra pregunta de investigación, no es nuestra idea de investigación. En inglés suele pasar que dependiendo del contexto, me están preguntando cuál es tu question research, haciendo referencia a qué pretendes tú investigar, cuál es tu idea.
question research, ¿qué te has preguntado? La pregunta de investigación que va a derivar en una hipótesis, ¿de acuerdo? O cuál es tu tema de investigación de manera general, pues cuál es tu question research, ¿ya? Pero para nosotros en este punto, la idea es qué quiero hacer. Entonces, es lo que vamos a ir pensando en esta semana. eh, y fíjense que primero tengo la idea y en base a la idea vamos a realizar un experimento. Es decir, todo empieza aquí para configurar la plataforma, las herramientas que voy a utilizar, los lenguajes de programación, las técnicas, etcétera, etcétera. Pero todo empieza aquí, ¿de acuerdo? Todo empieza aquí. Ya. Entonces, este es el método científico y como decíamos, la reproducibilidad, capacidad de reproducir determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, ¿no es cierto? Esto también se deja demostrado en la comunicación, me refiero a la publicación de los resultados, que es lo que nosotros realizamos de manera general, ¿ya? Ok, aquí quedarían entonces las definiciones, como les decía, que van a ustedes a encontrar en la literatura que está subida ahí. Y por último aquí, vamos a ver que las investigaciones se originan en ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes y su calidad no depende de la fuente de donde provengan. Es decir, como por ahora estoy planteándome una idea, la idea puede venir de cualquier cosa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, con un, qué sé yo, floricultor que necesita que le clasifiquemos las rosas por tamaño para diferentes, le segmentemos para diferentes mercados, etcétera, etcétera, pues miren que eso puede resultar de una conversación así casual, puede resultar en un bar, puede resultar en una conversación con su tutor, con un profesor, en un seminario, en un libro, en una revista, etcétera. Bueno, luego lo que hagamos con esa idea es lo que nos va a dar validez a nuestros resultados, ¿ya? Frecuenten las ideas son vagas y deben ser traducidas en problemas. Como les decía, primero empezamos con una idea, experimento, preguntas de investigación, problemas de investigación y luego hipótesis, ¿no? En problemas más concretos de investigación para la cual se requiere de una revisión bibliográfica. Entonces, bueno, si le pusieron atención al inicio que presentaba la rúbrica, nos decía el uso de la herramienta, estaba evaluado su idea de investigación, estaba evaluada la explicación, es decir, el desarrollo, como vemos de esta idea, cómo la queremos desarrollar, y también la revisión de la bibliografía, es decir, para no crear algo que puede ser que ya está creado, pues, van a tener que revisar fuentes bibliográficas para fundamentar su idea. No estoy diciendo que se inventen nada nuevo, puede ser que la revisión bibliográfica sustenta su idea para la próxima clase, ¿ya? Y las buenas ideas las deben alentar, van a ser novedosas e innovativas. Alguien nos decía, ¿no? La ciencia tiene que ver con la innovación. Sí, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Ya, eso de mi parte del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen. Si no, ya les cuelgo la grabación para que puedan revisar el material y realizar la tarea de esta semana. Luego yo tengo una pregunta. Eh, si es que, Bueno, Henry. por ejemplo, si es que tengo una idea de un tema, digamos, y quiero saber si es que es aplicable para mi trabajo de investigación, ¿puedo eso consultarlo con usted o debería ser con la persona que yo decida que sea mi tutor o algo así? Eso me surge la duda. Ya, ahorita lo que yo voy a recibir son sus ideas de investigación y lo que voy a analizar es esta estructura que ustedes hacen, ¿no? Van a haber dos formatos que vamos a tener que llenar. Uno es en la semana 3 y otro creo que es en la semana 6, que van a estar plasmados sus ideas, el tema, los contenidos que ustedes pretenden desarrollar. Entonces, eso sí se van a ir a través del director de la maestría, se van a ir a dos especialistas de la maestría, quienes van a hacer un análisis ya a profundidad de esto, quienes van a analizar ya los aspectos técnicos del desarrollo de su tema. Entonces, por ahora,
yo les diría que empecemos con las ideas, como ustedes los plantean, ponerlas en el formato de la rúbrica para poderles dar un orden y yo empezar a leerlas, ¿ya? ¿Podemos cambiar las ideas? Sí. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que enviemos el formato que les habla, ¿no? Hasta que enviemos la revisión. Ujú. Ya, gracias, profe. Ya, Henry. Ya. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, pues les veo el próximo miércoles. Acuérdense de 6 a 7 de la noche. Que tengan una buena semana y no se olviden de la tarea. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenas noches, hasta Gracias, luego. buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, profe, buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches.